Bueno, muchachos, vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de nuestra cátedra de termodinámica 1, empezando con la unidad 1, que es fundamentos de la termodinámica. En esta unidad, bueno, de fundamentos de la termodinámica vamos a ir conociendo un vocabulario pues que es característico de la termodinámica, y que pues vamos a ir conociendo conceptos o definiciones precisas de conceptos que van a constituir una base sólida para lo que es el desarrollo de la asignatura. En esta unidad, bueno, vamos a empezar primero conociendo lo que es la de termodinámica. Vamos a hablar de su sistema, los tipos de propiedades que hay en los sistemas. Vamos a hablar de estado, de imposturas de estado, de equilibrios de proceso. Vamos a analizar la temperatura y sus escalas, y más adelante vamos a ir introduciendo lo que es ya los análisis de energía con balances de energía, para que ustedes vayan familiarizándote con la asignatura. Vamos a empezar, y lo primero que debemos conocer es qué es termodinámica. La termodinámica se puede definir como la ciencia de la energía. Muchas personas, obviamente nosotros tenemos una conceptualización básica de lo que es la energía, pero definirla de forma precisa normalmente es complejo definir. Y pues en este caso Sengel considera que la energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios. Obviamente el término termodinámica proviene de palabras griegas: uno, que es terme, calor, y dos, dynamis, que es fuerza. Eso corresponde a lo más descriptivo de los primeros esfuerzos por convertir el calor en energía. Es por ello que podemos definir entonces que la termodinámica es una ciencia, ciertamente, pero que se encarga del estudio de qué, del estudio del movimiento de calor y fuerza. Entonces podemos definirlo por allí, la ciencia de la energía. Ahora bien, la termodinámica está basada en fundamentos, y uno de los fundamentos más importantes sobre los cuales está basada la termodinámica es el principio de conservación de la energía. Este principio de conservación de la energía se expresa durante una interacción. La energía puede cambiar de una forma a otra, pero su cantidad permanece constante. Eso quiere decir entonces que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, podemos, por ejemplo, observar la figura. Bueno, en la figura podemos observar un acantilado y hay una roca. La roca en ese acantilado adquiere una velocidad producto de su energía potencial. Ella, cuando está en este punto, tiene una energía potencial que es referente a la altura que posee desde el líquido, desde la superficie o la base o el fondo del acantilado hasta lo más alto del acantilado. Esa roca en ese punto tiene una energía potencial, y esa energía potencial, o esa velocidad que adquiere, mejor dicho, la roca cuando empieza a caer desde el acantilado, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Y eso básicamente es un ejemplo muy sencillo por el cual podemos comprobar lo que es el principio de conservación de la energía. ¿Por qué decimos de que este principio de conservación de la energía es importante para la termodinámica? Porque en él está basado la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se expresa que simplemente es una expresión del principio de conservación de la energía, y sostiene que la energía es una propiedad de la termodinámica. Eso quiere decir entonces que, basándonos en el principio de conservación de la energía, conocemos la primera ley de la termodinámica. Y ojo, es muy importante que empecemos a conocerla, porque, por ejemplo, en termodinámica 1 vamos a profundizar más lo que es, nos vamos a basar mucho más en la primera ley que en la segunda ley. Ya cuando lleguemos a termodinámica 2 ya empezamos a profundizar un poco la segunda ley de la termodinámica. Pero la segunda ley de la termodinámica me dice que la energía sí no se crea ni se destruye, sino que se transforma, pero además de que esto tiene una calidad así como cantidad, y me indica de que los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía, es decir, ocurre en una dirección.
Por ejemplo, en esta taza, ustedes observan, si ustedes colocan una taza de café caliente en una mesa, lo lógico es que la dirección de la energía sea hacia donde disminuye esta. Es decir, yo tengo cierta cantidad de calor o de temperatura en esta taza y la dirección en la que se va a mover la energía va a ser hacia donde esta disminuye. Entonces, el ambiente está frío a 20 grados, la taza está caliente y va a tender a transferirse calor por las paredes de la taza hacia el medio ambiente, y va a haber un momento en que la taza o el café que está dentro de la taza debería tener la misma temperatura del medio ambiente. Que suceda lo contrario, es decir, que luego de que la taza se enfrió, se vuelva a calentar en las mismas condiciones iniciales en las que estuvo, necesita de otros dispositivos, que son dispositivos que estudiaremos en termodinámica 2, en la segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones de la termodinámica? Bueno, todas las actividades tienen que ver con cierta interacción entre la energía y la materia, y es por eso que es muy difícil imaginar un área que no se relacione de alguna manera con la termodinámica. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí los distintos ejemplos en donde podemos encontrarnos un poco de termodinámica. Por ejemplo, los sistemas de refrigeración que ustedes tienen en su casa, los barcos, las aeronaves y naves espaciales, las plantas eléctricas, el cuerpo humano es un ejemplo muy claro de termodinámica, los automóviles, las turbinas de viento, sistemas de aire acondicionado y aplicaciones industriales, entre otros aspectos. Ok. Dentro de la termodinámica, como lo mencioné al principio, es importante ir conociendo algunos aspectos fundamentales. Dentro de esos aspectos fundamentales vamos a empezar con esto que para nosotros deberían ya de aquí en adelante aprenderse esto que está acá: sistemas termodinámicos. Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para un análisis. Ahora bien, aquí vamos a suponer que, imaginen su cuerpo va a ser el sistema que nosotros vamos a estudiar. Si ustedes van a un médico, el médico le va a mandar a hacer evaluaciones a ese cuerpo porque ese es el sistema el que él va a estudiar. Ahora bien, la masa que se encuentra fuera del sistema se le va a conocer como alrededores, y la superficie real o imaginaria que separa, es decir, esta línea que ustedes pueden observar aquí, esa línea que separa el sistema de sus alrededores, se llama frontera. Las fronteras pueden ser de dos tipos, pueden ser fijas o móviles. En términos matemáticos, la frontera no tiene espesor o tiene un espesor cero, y por lo tanto no puede contener ninguna masa ni ocupar ningún volumen en el espacio. Ahora bien, en termodinámica existen distintos tipos de sistemas. El primer sistema que vamos a estudiar nosotros es el sistema cerrado. Un sistema cerrado también se conoce como masa de control y consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Eso quiere decir de que cuando nosotros vamos a estudiar un sistema cerrado, lo primero que tenemos que entender es que la masa no va a pasar las fronteras del sistema, pero la energía en forma de calor o de trabajo sí puede cruzar la frontera. Ahora bien, si nosotros impedimos que la energía pase la frontera del sistema, estaríamos hablando de un sistema aislado, porque no está entrando ni masa ni está saliendo masa, no está entrando ni energía ni está saliendo energía. Los sistemas abiertos también son conocidos, otro tipo de sistemas son los sistemas abiertos, y también son conocidos como volúmenes de control. Es una región elegida apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra un dispositivo que tiene que ver con un flujo másico, como por ejemplo un compresor, una turbina, una tobera, una bomba. El flujo por estos dispositivos se estudia mejor si se relaciona la región dentro del dispositivo como el volumen de control. Tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control. Y eso es lo más importante para poder entender cuándo es un sistema abierto. Es decir, un sistema abierto es cuando el calor puede traspasar la frontera, pero la masa también, mientras que en un sistema cerrado no. En un sistema cerrado solamente puede traspasar las fronteras del sistema el calor o la energía en forma de calor y de trabajo. Aquí podemos ver ejemplos de esos sistemas abiertos. Por ejemplo,
un calentador de agua, ingresa agua fría, pasa por un sistema, todo el sistema internamente es el volumen de control y va a salir agua pero caliente. Aquí podemos ver las fronteras, una frontera móvil, ¿verdad? En la que estudiamos anteriormente era una frontera fija, pero en esta es una frontera móvil, porque a medida que se va calentando el gas que está dentro del recipiente, las moléculas se excitan y este se va a expandir, y por eso se mueve la frontera, y por eso que decimos una frontera fija, una frontera móvil, perdón. Las fronteras fijas obviamente son aquellas paredes que no se pueden mover, y aquí también podemos observar un tipo de sistema abierto que ingresa. Hay una frontera imaginaria, como si ustedes observaran no sé si han llegado a ver una T que se usa en la tubería, o un codo. Un codo es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque va a ingresar cierta cantidad de sustancia y va a salir cierta cantidad de sustancia, y tiene una frontera real, obviamente, que son las paredes del codo, y una frontera imaginaria que es la que no está definida, sino que es por donde ingresa y sale el fluido. Vamos a hablar ahora de las propiedades de un sistema. Las propiedades de un sistema son, o se considera que es cualquier característica que posee un sistema. Algunas propiedades muy familiares son la presión, la temperatura, el volumen y la masa. Esa lista puede cambiar si nosotros incluimos propiedades menos familiares como viscosidad, conductividad térmica, etc. Ahora bien, en termodinámica nosotros estudiamos dos tipos de propiedades: las propiedades intensivas o las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, por ejemplo, la temperatura, la presión y la densidad. Mientras que las extensivas son aquellas cuyos valores dependen del tamaño de extensión del sistema, la masa total, el volumen total y la cantidad de movimiento. Y hay otro tipo de propiedad que es la propiedad extensiva por unidad de masa, que se llaman propiedades específicas, por ejemplo, el volumen específico, el peso específico, etc. Continuando con los aspectos relacionados con las propiedades, estábamos conversando en un momento, y vamos a recordar algunos aspectos que ya conocemos, pero que son de importancia para el estudio de la termodinámica. Por ejemplo, la densidad. La densidad sabemos que se define como la masa por unidad de volumen. Ahí podemos ver su fórmula, igual a masa sobre volumen, y podemos encontrarla en kilogramos sobre metro cúbico. El volumen específico, lo vamos a conocer aquí con la B minúscula, se define con el volumen por unidad de masa, es decir, volumen específico igual al volumen total entre la masa que ocupa ese volumen total, o igual a 1 entre la densidad del sistema. La gravedad específica o densidad relativa se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura. Eso también es gravedad específica, ¿verdad? O densidad relativa. Entonces aquí vemos densidad relativa, que es igual a la densidad de una sustancia entre la densidad del agua, y con ese aspecto podemos calcular, por ejemplo, la gravedad específica, que es el peso específico, es el volumen unitario de una sustancia, se llama peso específico, que es igual a la densidad por la gravedad. Pero yo también con la gravedad específica puedo determinar el peso específico, que sería gravedad específica por el peso específico del agua.